Muy buenas noches, muchísimas gracias por la presentación. De igual forma, deseo empezar agradeciéndole a los colegas por su participación en esta jornada, en esta noche académica, donde vamos a revisar un tema del día a día, un tema que incluso hoy en día podríamos decir que es controversial en cuanto a ciertos aspectos conocidos, ciertos aspectos que se manejan sobre la rehabilitación en específico de dientes tratados endodónticamente. Eh, Hoy quiero aportarles, compartirles el mayor detalle sobre el manejo de este tipo de piezas para poder llegar a un consenso y a una reflexión final sobre el manejo más adecuado dependiendo de la condición clínica que nos toca en el día a día al momento de manejar o de rehabilitar piezas con tratamientos de conductos, con tratamientos de endodoncia. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar revisando algunos conceptos para quedar un poco más en contexto y sobre ello también poder generar, como les decía, un conocimiento, principalmente una reflexión clínica de aquello que nosotros vamos a desarrollar en nuestro día a día, que finalmente necesita un aval, necesita un manejo clínico correcto. ¿Ok? Entonces, para iniciar, por favor, me confirman que se visualice la diapositiva y que se me escuche correctamente. Buenas noches, doctor. Sí, podemos ver todo y se escucha bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctores, muchas gracias. Bueno, agradecer de antemano a CEDIX, al Centro Especializado en Diagnóstico Tecnológico, en convenio con Dentística, escuela donde tengo la oportunidad de haber compartido como docente, por esta oportunidad que nos reúne esta noche. Hoy vamos a ser bastante, como les decía, reflexivos, analizar algunos paradigmas actuales desde el punto de vista clínico, que sobre todo nos lleven a una comprensión más adecuada de nuestra situación clínica, de nuestro día a día, al momento de rehabilitar piezas con tratamiento endodóntico. ¿Ok? Y esto es importante de reconocer para poder establecer parámetros, protocolos que sean racionales. Hoy en día veo con mucha preocupación que existe una tendencia, que existe un manejo más orientado hacia las tendencias o modas en redes que hacia la evidencia científica. Y finalmente esto termina condenando nuestro actuar clínico. Entonces es imperativo entender que existen modelos de atención, modelos o protocolos de manejo de dientes tratados endodónticamente, pero que requieren un análisis muy detallado para lograr un manejo y resultado adecuado. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de rehabilitación posendodóntica, cuando hablamos de rehabilitación adhesiva, hoy en día han cambiado tantos los parámetros y sobre todo las tendencias que les comentaba inicialmente que muchas veces nos genera un vacío, una confusión o un estado de confusión bastante marcado. Y en este contexto, muchas veces cuando hablo de postes, cuando hablo de rehabilitación con postes fibroresinosos o con postes de fibra de vidrio, suele haber unas miradas un poco inquietas, un poco críticas, porque pensamos de que los postes no son una alternativa viable a hoy 2025. Y ciertamente empiezo diciéndoles que no existe material con más evidencia clínica para la rehabilitación posendodóntica que los postes de fibra, que los postes fibroresinosos. Existen modelos clínicos, demostrativos, sugerencias, pero que como vamos a ver, no terminan de constituirse como una opción definitiva. Y esto quiero que quede claro, porque les decía al inicio, cada vez, cada cierto tiempo o cada día vemos propuestas rehabilitadoras que son hermosas, que demuestran mucho talento y capacidad, pero que no se basan en evidencia en el tiempo.
Y ojo con eso, porque yo puedo presentarles casos con mucha destreza clínica, con materiales muy innovadores, pero no necesariamente eso es una evidencia que se constituye en un parámetro para generar un protocolo. Y además, dentro de este contexto que hablamos de rehabilitación con postes fibroresinosos y específicamente hoy vamos a ver con postes de fibra, existen factores tácitos, factores que no están presentes dentro del contexto global, que pueden complicar nuestro manejo del diente endodonceado si solo pensamos en adhesión, si solo pensamos en restauraciones directas o como casi siempre me preguntan en los cursos, doctor, hoy ya no se habla de postes, pero sí de fibras, ¿no? Nuestra fibra de polietileno, nuestras resinas con fibras cortas son la opción hoy de rehabilitación. Pues sinceramente, vamos a ver un poco más adelante qué tan cierto es esto. Y les decía que cuando pensamos en postes para dientes tratados endodonticamente, nos aparece una mirada menos o más preocupante que la del lado izquierdo, ¿no? Como el lado malo, como algo que ya no se debe hacer, como algo que es muy cuestionable, y realmente no es así. Realmente las tendencias han hecho que dejemos de lado algunos materiales y dentro de ese contexto entender el manejo adecuado de materiales para dientes tratados endodonticamente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de postes, cuando hablamos de rehabilitación postendodóntica con postes, necesitamos comprender que una alternativa viable, biocompatible, biomecánica, segura son los postes de fibra. ¿Existen otras alternativas? Sí, en propuestas, existen otras alternativas que se analizan, pero hoy no, hasta el día de hoy no existe un consenso que me diga esta es la mejor forma de rehabilitar y sobre todo contemplando los diversos escenarios clínicos que rodean a estas piezas, que rodean la rehabilitación de estas piezas con tratamiento de conducto. Entonces, vamos a hablar de esos aspectos tácitos que finalmente pueden condicionar el uso de postes, pero repito, no es algo cuestionable, no es algo malo, no es algo condenable el uso de postes de fibra. Es una alternativa real y segura. Y hago esta introducción porque cuando hablamos de restauración o rehabilitación de dientes tratados endodonticamente, nos viene más o menos esta imagen a la cabeza, ¿no? Hoy en día con las redes, con la difusión de la odontología conservadora, mal interpretada, pensamos que todos los dientes tratados endodónticamente deben ser restauraciones directas, o en el mejor de los casos, o en un caso muy invasivo, restauraciones indirectas, como se ve del lado izquierdo. Y que hablar de postes, hablar de tratamientos que involucren anclaje intrarradicular es algo que ya pasó y que no tienen mayor asidero. O, dicho más claro, ¿no? Si pensamos en un marco evolutivo, restauraciones, incrustaciones, es algo más conservador. Y si hablamos de postes, es algo mucho más invasivo, más relacionado con la prostodoncia. Y finalmente, hoy estamos con un esquema más parecido a esto. Si yo hago restauraciones directas o incrustaciones, estoy del lado correcto. Si hago tratamientos empleando postes o incluso asociando postes con restauraciones directas o indirectas, estoy en el lado incorrecto o en el lado oscuro. Y no es ciertamente esto real, porque algo que quiero que entendamos, doctores, antes de revisar un poco más el contenido, es que mucho de este esquema puede variar dependiendo de un factor principal, que es el requerimiento de estabilidad oclusal. Yo puedo pensar en abordaje conservador, puedo pensar en abordaje mínimamente invasivo cuando tengo estabilidad oclusal, pero en algunos casos, o en la gran mayoría de nuestros casos, no recibimos pacientes estabilizados oclusalmente o que sean pacientes de tratamiento posortodóntico con una oclusión estabilizada. A veces vienen por una sola restauración, por una sola rehabilitación de una pieza en específico y el resto tiene condiciones que debemos estabilizar, pero que para el momento, por la condición misma del paciente, no son inmediatamente viables. Entonces, si yo me pongo a hacer restauraciones directas o incluso incrustaciones en esas condiciones, puedo estar arriesgando
la integridad estructural final de mi pieza. Y este esquema podría mejorar con el uso o el empleo de un anclaje fibroresinoso intrarradicular. Entonces, cambiemos un poco el paradigma, el esquema, de pensar de que mínima invasión es casi que no tocar el diente y que con eso estamos seguros. Tal vez sí, desde el punto de vista procedimental, pero no olvidemos que esa pieza va a entrar en funcionamiento y si no tiene estabilidad oclusal o si no tenemos un adecuado manejo del remanente y de los materiales, eso que pensábamos más conservador va a terminar siendo el mecanismo de inicio de fractura o de daño de esas piezas. ¿Sí? Y es más, les pongo este estudio que me gusta mucho, que se hizo en noviembre del año pasado, sobre algo que me consultan en demasía y que tiene que ver mucho con lo que comenzábamos la clase, ¿no? ¿Será, doctor, que hoy el fin de la rehabilitación postodontológica es el uso de fibras de polietileno, de resinas con fibras cortas? Miren esto, aquí me puedo ayudar para responderles un poco. Este es un ensayo clínico aleatorizado, es decir, un estudio en bocas, en pacientes, no en el laboratorio, no en probetas de análisis, con un seguimiento de 2 años, ¿no? Donde se analizaron restauraciones de molares de forma directa, empleando fibras y sin estas fibras de polietileno, específicamente de la marca Ribon, para ver qué tanto de diferencia encontraban en estas molares. Y miren, el procedimiento era el siguiente. Molares con compromiso endodóntico, con una destrucción moderada, que se ve pérdida de crestas marginales, que se reconstruían bajo dos formatos. De hecho, fueron 240 piezas que se analizaron en ese estudio y que se restauraban de dos formas. Una, haciendo uso de fibras de polietileno, en este caso la fibra Rigo, y una resina, ahora les voy a dar el nombre. Y en el caso, ¿no?, de comparación, ¿no?, haciendo exactamente lo mismo sin el uso de fibras. Quiero que miren la imagen del lado derecho y me respondan a la siguiente pregunta. ¿Ustedes encuentran diferencia en ambas imágenes, en la imagen del lado derecho superior e inferior? ¿Ven que una esté más desgastada, más fracturada, más comprometida? ¿Qué me dicen? Correcto, ¿no? Estas son una de las imágenes representativas del estudio clínico, donde se pone una fotografía de una pieza rehabilitada con fibra y otra en las mismas condiciones sin la fibra. Es más, quiero que me vuelvan a ayudar. De estas dos imágenes, ¿cuál ven mejor? ¿La que está hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho? ¿Cuál ven en condiciones clínicas más aceptables, más atractivas? No sé. Creo que todos podríamos convenir en que esta es la más conservada, ¿cierto? Derecho, ¿sí? Miren, vamos, dos, tres, convenimos en el lado derecho. Y miren qué sucede. La que todos dábamos por mejor condición es la que se restauró sin fibra, bajo 2 años de seguimiento, ¿no? Esta es la imagen a 2 años de seguimiento. Entonces, no siempre las tendencias sin evidencia clínica, sin evidencia a largo plazo, son una realidad. De hecho, cuando me preguntan qué tan novedosas son las fibras Ribon, bueno, en realidad tienen o las fibras de polietileno tienen más de 30 años en el mercado. Y yo soy un convencido de que si algo funciona, en ese periodo debería ser una verdad absoluta. Entonces, ¿cuál fue la verdadera diferencia? Bueno, aparentemente, bueno,
Desde el punto del análisis más profundo, la diferencia está en el material restaurador. Lo que estamos viendo o lo que emplearon en este estudio es una resina Hormoser, una resina con alta carga inorgánica. Y eso ya hace una diferencia independientemente de la fibra, y lo ven ustedes aquí, ¿no? Las resinas Hormoser, que son una tecnología de la casa comercial Boco. Aquí emplearon una resina Balfil o monoincremental llamada Extra Base y una resina estética de recubrimiento que es el Grandio SO o Grandioso. Estas resinas, si analizan un poco la literatura, tienen una carga superior al 75% del volumen. Entonces, esto ya puede conferirle condiciones distintas. A lo que quiero llegar es que no todo lo nuevo es necesariamente mejor y no todo lo que ya se conoce o lo viejo es desechable, ¿no? Porque siempre me hablan de postes, 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 como que si fuera algo de hace 100 años y realmente los postes también están sobre los 30 y 40 años, solo que con mucha evidencia en el tiempo y que son ciertamente una alternativa mucho mejor y ciertamente también más conservadora que un perno metálico. Ahora, hay condiciones, hay variabilidades que van a afectar. Una de ellas es el material, lo están viendo en este estudio. Y para puntualizar y llegar a algo más de precisión, miren lo que reportan los propios autores, ¿no? Ellos concluyen que no existe diferencias significativas en 2 años de seguimiento entre colocar o no fibras a este tipo de restauraciones, con tratamiento endodóntico, molares con tratamiento endodóntico, con compromiso estructural moderado. Además, a juicio particular de los autores, la aplicación de fibras de polietileno, en este caso específico de Ribbon, para reforzar restauraciones de resina directa, resulta en un tratamiento con una alta inversión económica y de un consumo clínico también elevado. Usar fibras, usar resinas con fibras cortas, tiene, tiene sus indicaciones, podríamos decirlo así, tiene también evidencia preclínica o laboratorial, pero aquí están viendo un estudio clínico de seguimiento de 2 años. Y sinceramente, al igual que los autores, no existe una diferencia marcada. Es más, ustedes viendo la imagen representativa, todos convenimos en que la restauración de resina directa con Ormoser fue la que mejor se comportó. Entonces, no siempre lo nuevo resulta mejor y hay que averiguar qué tanto de evidencia clínica tiene a largo plazo. Y además agregar factores como el que comentábamos, ¿no? Principalmente la estabilidad oclusal para decidir entender el comportamiento biomecánico de las piezas. Un molar, un diente anterior natural o con vitalidad es diferente a una pieza con compromiso endodóntico. Entonces, esto es importante analizar para escoger el mejor material. Y no necesariamente tiene que ser algo muy sofisticado, muy nuevo. Es entender qué tenemos, qué características posee, cómo se relaciona con la interacción clínica. ¿De acuerdo? Entonces, en específico de lo que hoy nos junta, que es el hablar de postes fibroresinosos, bueno, en el tiempo han habido muchos medios de anclaje intraradicular, desde los metales hacia los materiales prefabricados, dentro de los cuales se encuentran los postes fibroresinosos, sean de fibra de cuarzo, vidrio o carbón que existió en su momento. Hoy tenemos un mayor predominio en el mercado aún existente, la presencia de postes de fibra de vidrio, los cuales dentro de su ventaja tienen un una buena estética, son fáciles de manipular, tienen una biocompatibilidad muy similar al comportamiento clínico que desempeña la dentina radicular. Son biocompatibles, no sufren corrosión con el tiempo, existen diferentes tamaños, marcas. Vamos a hablar algo de eso hacia el final, en la parte clínica. Pero en general, en comparación con sus predecesores de metal o de cerámica como el circonio, se comportan mucho mejor teniendo una indicación principal óptima y o indicaciones alternas en condiciones específicas donde la estabilidad oclusal no es la que prima. Entonces,
no debemos dejar de lado o mirar con desdén a este tipo de elementos o de materiales restauradores porque ciertamente tienen mucha evidencia clínica, preclínica y tiempo con buen funcionamiento en boca, ¿no? Buen funcionamiento y sobre todo entender que son una alternativa fiable, ¿ok? Entonces, para poner en un plano más claro cuándo uso o no un poste de fibra, lo primero que tenemos que entender es justamente las indicaciones. Y para determinar esas indicaciones, una forma muy práctica de determinarlos mediante una clasificación. Sí, cuando nosotros manejamos postes, tenemos múltiples clasificaciones. Hoy les comparto la más sencilla que está presente en la literatura y es la que propuso el profesor Maciej Zorro en el año 2017, ¿no? Para el manejo rehabilitador de piezas tratadas endodonticamente. Él hace una clasificación de 5 niveles en realidad para manejar dientes tratados endodonticamente, donde en la clase uno de esta clasificación, la indicación óptima o precisa es el uso de postes de fibra en dientes anteriores y premolares con compromiso estructural del más de 50% cuando hay presencia de paredes y una presencia de estructura supragingival llamada ferrule de por lo menos 1 milímetro o más. ¿Sí? El uso óptimo, el uso ideal, llamémoslo así, aunque no existe el ideal, de los postes de fibra es en estas condiciones. Dientes anteriores y dientes premolares con compromiso estructural. ¿Sí? Dientes como los de aquí. Piezas con compromiso ortodóntico en el sector anterior o premolares para ayudar en el anclaje y la retención de una restauración y o algo que no figura aquí, que es en ayudar en la distribución de fuerzas. Un poste manejado correctamente puede ayudar como un elemento de distribución de fuerzas en condiciones donde la estabilidad oclusal está comprometida, ¿sí? No solo sirve como un anclaje, no solo sirve como un medio de prolongación coronaria, también sirve como un elemento de apuntalamiento, de refuerzo, cuando se maneja adecuadamente. Hoy vamos a ver un poco más hacia adelante que un poste no es un perno colado y no necesita manejarse de la misma forma, ¿no? Una indicación, ustedes quiero que me digan, a esta pieza, a esta premolada, ¿le ponemos o no le ponemos un poste? ¿O le hacemos una resina directa? ¿Qué me dicen? A esta pieza, ¿será candidata para un perno, para un poste de fibra? ¿O intentamos hacer un tratamiento restaurador indirecto, directo? Sí, obviamente. El uso de un elemento de prolongación de anclaje intraradicular que ayude también en el apuntalamiento de esa pieza. Más aún que, como vieron, es un paciente con inestabilidad oclusal. Entonces, no intentemos jugar al innovador. Si no conocemos el material, si no conocemos la biomecánica, si no entendemos el factor oclusal, lo más conservador que vamos a tener es una pieza fracturada, una restauración salida, descementada. Máxima conservación no es sinónimo de no hacerle nada al diente. Máxima conservación es entender los sustratos, la fisiología y ver el material que se acomode mejor a esa condición, preservando la estructura. Y aquí definitivamente la mejor alternativa va a ser la colocación de un poste. De un poste que en esencia parece un elemento muy sencillo, parece un bastoncito, un palito transparente bien, bien amigable,
pero que representa un reto tecnológico, un reto industrial. Un poste de fibra, como ven aquí en la imagen y ahora en el video, es un manojo de fibras de vidrio contenidos en una matriz resinosa. De hecho, aquí para hacer el video tuvimos que delaminar el poste, quitar la matriz resinosa, pero no es otra cosa que un conjunto de muchos filamentos de fibra contenidos en una matriz resinosa, ¿no? Porque finalmente, eh, la fibra es la que va a terminar ejecutando, desempeñando la función biomecánica acertada o adecuada, tanto para la retención, pero sobre todo para la distribución e integración adhesiva dentro del conducto radicular, para actuar como un monobloque funcional. Y les hago hincapié en esto de la fibra, de las fibras. Miren, quiero que aquí también me ayuden. Creo que hay una pregunta, permítame no perder la idea para tenerlas todas al final, pero quiero que ustedes me ayuden. Si hablamos de que las fibras son el sustento biomecánico, de los anclajes intrarradiculares y los medios de restauración postendodóntica, ¿qué será más significativo? ¿Un manojo de más de 100 fibras o una tira con 3 o 4 fibras? ¿Qué creen? ¿Quién se comportará biomecánicamente mejor? Un manojo de múltiples fibras, de muchas, aquí tenemos más de 50, o una tira con 3, 4 o 5 fibras. Claro, la mayor cantidad de fibras le otorgará un comportamiento biomecánico mucho mejor. En un poste tenemos muchas fibras, ¿no? Múltiples fibras que terminan siendo el elemento que guía hacia un mejor comportamiento biomecánico. De hecho, miren este artículo del 2016 de Novaes y colaboradores que justamente hablan de esto, ¿no? La correlación entre las propiedades mecánicas y las características estructurales de diferentes sistemas de postes de fibra. Aquí pueden ver en un estudio paralelo, un estudio del autor López Carpena, cómo siendo postes de fibra, partamos de eso, eh, pueden ser tan diferentes. Cuando pensamos en materiales, cuando pensamos en materiales restauradores, por ejemplo, existe variabilidad en resinas compuestas, existe variabilidad en sistemas adhesivos, y ¿por qué no esa misma variabilidad dentro de los postes? Ustedes pueden ver del lado izquierdo hacia el lado derecho cortes, cortes transversales del poste donde se ve su composición, su integración, la cantidad de fibras, la homogeneidad, ¿sí? La homogeneidad que ayuda a integrarse en cuanto a la biomecánica, ¿no? A la transmisión de fuerzas, a la resistencia estructural diente-poste. Entonces, aquí ustedes pueden ver en diferentes aumentos esas variabilidades y postes con espacios, con burbujas, con huecos, otros más homogéneos, fibras más regulares. Entonces, en definitiva, al igual que los materiales que antes les mencioné, la calidad, cantidad, distribución, orden de las fibras van a hacer una diferencia. Van a hacer una diferencia. Fibras más regulares, irregulares, homogéneas, terminan, terminan influenciando las capacidades mecánicas del poste. Y no solo ello. Y aquí sí es importante que evoquemos un poco lo de la filosofía conservadora. Hay postes que en base a su formato son más compatibles con el formato radicular, por ende generan menos desgaste de estructura dentaria y por ello funcionan mejor como un mecanismo de monobloque funcional. Y todo ello puede potenciarse o asociarse con la adhesión, puede potenciarse o asociarse con el empleo o el suplemento de materiales como las resinas compuestas. ¿Sí? No va a haber un perjuicio.
Es más, aquí también me da para responder un poco lo que me preguntan y entender algo. Las fibras eh, no tienen unión química con las resinas, ¿sí? Los postes de fibra no se unen químicamente eh, con los agentes de cementado. Hablo de los postes de fibra. Las fibras de polietileno, como la Ribo, tampoco tienen unión química. De hecho, no es una fibra preimpregnada que puede optimizar la adhesión. Entonces, si no hay un buen manejo, una buena humectación, una buena distribución, realmente no estamos haciendo algo mejor con fibras que no sean postes, postes de fibra. Entonces, esto hay que entenderlo así. Eh, Hay formatos mucho más compatibles, les decía, como los de doble conicidad, que son los que manejamos y permiten hacer un trabajo más conservador, que es lo que vamos a presentarle un poco hacia adelante. Pero lo que quiero que entiendan es que en estas diferentes condiciones o características de diferentes postes, debemos buscar algunos aspectos que sean importantes. Por ahí me preguntaron, el color. Bueno, en realidad es mucho mejor un poste que sea más transparente porque ayuda con en algún momento la transmisión de luz, que puede ser un factor no tan relevante, pero que está presente. La resistencia a la fatiga cíclica, es decir, a soportar cargas repetitivas. Hoy hay postes muy baratos que no necesariamente tienen una cantidad de fibras adecuadas, ni una distribución de fibras adecuadas, y sobre todo que no tienen una buena resistencia a la fatiga. Necesitamos emplear postes que superen los 100.000 ciclos de carga frente a fatiga. De igual forma, la resistencia flexural o a la fractura. Mientras más carga o resistencia cíclica tengan, más resistentes serán a la fractura. Hoy les voy a dar algunas sugerencias de postes que pueden cumplir estos requisitos, pero es importante analizarlos así. Lo que me preguntaban sobre el color, obviamente, mientras menos saturados o opacos sean, generarán una mayor conducción de luz, que es principalmente lo que nos preocupa en ese aspecto del color del poste. Sí o sí, como cuarto factor, necesitamos que nuestros postes sean radiopacos, ¿no? Cuando escogemos un poste, estos deben ser radiopacos para poder darle seguimiento a largo plazo, ¿no? Imagínense controlar este tipo de postes. Es muy, muy difícil. Hoy tenemos felizmente postes con muy buena radiopacidad que nos ayudan en ese control y seguimiento clínico. Entonces, en general, para tener una referencia mayor de qué postes no son adecuados, podríamos hablar sobre el diseño, les decía, perdón, les decía sobre el diseño. Obviamente vamos a preferir los de doble conicidad. Y en cuanto a diámetros, bajo la técnica que nosotros hacemos, empleamos postes de menor diámetro. El tipo de fibra, la que tiene un mayor comportamiento biomecánico, estructural, o de ser un análogo a la dentina radicular, es la fibra de vidrio. La matriz que contiene esas fibras de mayor difusión y uso, la resina epoxídica. Lo que hablábamos de las fibras, idealmente deben ser muy, muy saturadas, ¿no? Tener por lo menos 70 o más fibras en cada uno de estos postes. Proporción fibra matriz, debe haber un alto porcentaje de fibras en relación a la matriz que nos ayuden a conferirle propiedades mecánicas mucho mejores. Y analizando esta primera parte, podríamos decir que los postes ofrecen como ventaja un comportamiento biomecánico adecuado porque emula muy bien la dentina radicular. Por su característica de ser un polímero, no sufre corrosión como los metales. Entendiendo y manejando adecuadamente los postes, no se requiere una gran remoción o un gran sacrificio de tejido. Y clínicamente representan un paso más seguro en la rehabilitación posintomática porque puede hacerse después de la obturación,
la rehabilitación o la cementación como tal con este tipo de elementos. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos hablar de sugerencias, si quisiéramos hablar de indicaciones, por cuál compro, doctor, bueno, nosotros tenemos que entender como cualquier tipo de material, resinas, adhesivos, cementos. En este caso, los postes de fibra también vienen en diferentes marcas, condiciones, características. Les comparto algunas, tengo que priorizar un poquito el tiempo, pero les comparto algunas que les pueden ser de utilidad y de fácil manejo, ¿no? Aquí tenemos una amplia variedad de postes reportados en la literatura. Algunos llegan a nuestro país, otros tienen un grado más complejo, hay que importarlos, pero representan alternativas con peculiaridades y con tecnologías bastante atractivas, ¿no? Como por ejemplo, un sistema de postes muy bueno, en base a los estudios y la evidencia científica, es este de aquí, los postes de la marca eh, RTD, una marca francesa. Tienen tratamiento de superficie, como en la imagen se puede visualizar, ¿sí? Y tienen una tecnología muy particular que es la tecnología Twin Illusion, ¿no? Estos son postes que a temperatura corporal se hacen transparentes. Ustedes le aplican frío y cambian de color. Pueden ser amarillos, rojos, azules y verdes, lo cual de darse el caso facilita mucho su remoción, ¿no? Por la visualización. Esto es su presentación a temperatura ambiente, fuera de la boca. Cuando ingresan en contacto con la boca, se hacen totalmente transparentes. Tienen una excelente relación de fibra matriz. Son de hecho uno de los postes que más se estudian en la literatura. Una buena sugerencia, si es que lo pueden conseguir, en este modelo que es el Macrolock con retenciones. También hay una versión lisa, pero que tienen esta tecnología en particular y el desarrollo biomecánico bastante avanzado. ¿Sí? Sí, son unos postes de fibra de cuarzo, ¿no? Hoy día hablábamos de los fibros resinosos, pero dentro de los fibras de cuarzo son una excelente alternativa. El FRC Poste Plus de Ivoclar Vivadent también es un poste adecuado desde el punto de vista clínico. El Rebuilda Post de FGM, que estos sí son fibras de vidrio eh, en ramillete, ¿no? Fibras de vidrio contenidas con estos sujetadores que se pueden cementar directamente en los conductos, que generan un comportamiento biomecánico directo de interacción entre las fibras y el agente de cementación. La de mayor difusión y acceso, la Casa Angelus, con los postes exactos. Tienen también algunos sistemas de postes accesorios para generar una mayor traba mecánica con los reforping. Algunos como el Everstick Post, que es una fibra con una matriz resinosa reactiva, ¿no? Se amolda el conducto, como pueden ver aquí, ¿no? Y cuando tiene las condiciones adecuadas lo pueden fotopolimerizar y queda totalmente ceñido al mismo. Y uno de los postes que sinceramente es el que más he estudiado y trabajo, que es el de la casa comercial FGM, los White Posts, ¿no? Los pernos White Posts o los postes White Posts. Cuando hablábamos de materiales, cuando entrábamos un poco al detalle de los materiales, es importante conocer cada uno de los elementos que constituyen la fase restauradora, ¿no? Conocer qué es lo que podemos emplear en la rehabilitación, el poste, el adhesivo, la resina, el agente de cementación, para ver el resultado más predecible a largo plazo. ¿Ok? Estos postes de fibra de vidrio de la casa comercial de FGM tienen una tecnología bastante particular, son de doble conicidad, son anchos en la porción coronal y no se requiere una resistencia friccional y más,
más delgados, más afinados a la porción apical, con lo cual generan menos sacrificio de estructura dentaria, de ser el caso, ¿sí? Entonces es importante, les decía, conocer cada una de las características de su material para que puedan trabajarlo o llevarlo a manejo con materiales de complementación, que es lo que vamos a ver un poco hacia el final, conocer todo el sistema de preparación. Una de las condiciones o de las causas por la que me gusta mucho este sistema de postes es que tiene todo un paso a paso que nos permite desarrollar un protocolo más adecuado, más seguro, empezando desde las fresas de acabado. Cuando ustedes trabajen postes, deben contar con una fresa correlacionada de acabado que les permita un trabajo mucho más óptimo cuando emplean anclajes intrarradiculares. Entonces, lo principal y básico, sí o sí, conocer las características de mi material. ¿Ok? Entonces, hasta ahora les he contado algunas cosas buenas de los postes de fibra de vidrio, pero también es hora de hablar sobre realidad y sobre condiciones adversas. Les decía que los postes de fibra no son tampoco algo muy nuevo. Ciertamente no son algo del siglo pasado o de muchas décadas o muchos años. Estos aparecieron en el año 82 los postes de fibra de carbono, y en el 87 los de fibra de vidrio. Entonces no cumplen los 40 años, si no estoy mal, 37, 38 años. Pero en determinado momento, principalmente a fines de los 80, mediados de los 90, eran la alternativa menos buscada por los odontólogos, por principalmente presentar este tipo de fallas de cementado. Cuando ustedes colocaban los postes en los dientes que lo requerían, se cementaba todo perfecto por diversos factores, principalmente por un gran volumen de agente de cementación y el alto factor de contracción de polimerización. Estos se salían, ¿no? Con suerte se salían el día que tomaban la impresión para una corona, como en el caso de la imagen, o si ya eran poco afortunados, se salían a los días de funcionamiento del uso de coronas o de rehabilitaciones, ¿no? Entonces, hubo un tiempo, más o menos unos 4 o 5 años, que quedaron en desuso porque no se consideraba una alternativa segura. Y el problema era una cuestión de manejo. Definitivamente, si yo utilizo un poste de forma directa, es mi palito que vieron en la imagen, y lo coloco en un conducto, por el amplio volumen de cemento y por el alto factor de contracción de polimerización, se va a descementar. Y cuando digo alto factor de contracción de polimerización, sinceramente es un número bastante más establecido, ¿no? Cuando hablamos de contracción de polimerización o tensión de polimerización en operatoria, nuestra condición más desfavorable es una cavidad clase 1, ¿no? Que nos da un factor de contracción de 5. 5 paredes adheridas al diente, una pared libre. En el caso de los postes se hablan de factores desde 200 hasta 500, ¿no? Asociado al largo, a la distancia, a la cantidad de paredes, al volumen, a la potencia, que pueden generar problemas con el descementado. Entonces sí, casi que por un poco más de 5 años estos postes eran la peor alternativa, nadie los quería usar, tenían mucho miedo de que colocaran y se descementaran, porque era lo que normalmente sucedía. Hasta que a finales de los 90, la escuela italiana, específicamente en la Universidad de Siena, con el profesor Marco Ferrari y el profesor Simone Grandini, desarrollaron una técnica bastante innovadora, que era el uso de postes anatomizados o postes individualizados. Asociaban el uso de postes de fibra, en este caso de fibra de vidrio, a las resinas compuestas. Utilizaban la resina para individualizar o copiar la forma de los conductos y que pudiera generarse una resistencia friccional. Les repito, hoy no me da todo el tiempo que quisiera para hablar sobre el manejo adhesivo, pero en resumidas cuentas, la adhesión en el conducto radicular es bastante adversa.
tiene factores muy negativos por la instrumentación, por la medicación, por la irrigación. Y realmente el factor de fricción o el factor friccional se constituye una alternativa mucho mejor que se asocia a medios adhesivos, o lo que se llamaba, o lo que determinamos como fijación adhesiva. No podemos pensar en adhesión solamente en el conducto, ¿no? Colocar adhesivos, cemento, poner el perno o el poste y que eso se quede ahí. De hecho, es lo que se hizo por mucho tiempo y fracasó. Entonces, una mejor alternativa es la que vamos a revisar un poco hoy, que es el uso de la técnica de la anatomización de postes y el manejo más contemporáneo de estos postes para condiciones convencionales, la que veíamos en las indicaciones de desarrollo, y aspectos o condiciones no convencionales. Entonces, la mejor manera de manejar un poste es mediante la anatomización. Usar una resina que puede tener características y condiciones mecánicas que se complementen muy bien con las características y biomecánica de un poste, principalmente distribución de fuerzas, ¿no? Asociado a carga, que ayuden al trabajo con lo que desarrollan las fibras. Y alguien me preguntaba si esto de la anatomización empeora o no el trabajo con postes. Bueno, como vieron un poco más hacia atrás, esto es un trabajo de Cajidiaco en el año de 2008 y ellos analizaron justamente el uso de postes prefabricados o anatomizados. Prefabricados, es decir, tal cual viene de fábrica y se cementaba el conducto versus postes individualizados. Y lo que hallaron es que la anatomización se potencia o mejora la resistencia adhesiva dentro del conducto, ¿no? Pero que depende de algunos factores mecánicos, principalmente la presencia de un anillo dentinario supragingival de 1 milímetro más para que esto sea óptimo en casos de alta destrucción coronaria y rehabilitación con coronas. Entonces, siendo esta la condición más extrema, el uso de postes. Entonces, ciertamente les digo que con mucha convicción la técnica de individualización, de anatomización con resinas adecuadas y postes de buenas características termina siendo un factor muy, muy positivo, ¿no? Es correcto, es importante destacar a quienes hicieron este trabajo, ¿no? Les contaba que fue a finales de los 90, fue la tesis de grado de doctor del doctor Simone Grandini. Y bueno, en el tiempo fueron desarrollando la técnica, publicando mucho sobre ella los profesores Marco Ferrari y Roberto Scotti y Simone Grandini. La idea es bastante sencilla, ¿no? Ciertamente la idea es cercar la delimitación del poste y el espacio que se genera en el conducto. Los postes no vienen con condiciones anatómicas para cada tipo de conducto. Entonces siempre va a haber una incompatibilidad de espacio o mecánica entre el diente y el poste, va a haber espacio. Si nosotros intentamos generar una cementación directa con todo lo que ya les conté, la posibilidad de cementado es altísima. Pero si nosotros aunamos al poste una individualización, una fricción, una retención mecánica, vamos a optimizar la línea de cementación y sobre todo el funcionamiento y transmisión de fuerzas, que es lo que nos preocupa más cuando rehabilitamos empleando postes los dientes tratados endodonticamente. Sobre esta técnica hay múltiples variantes, ¿no? La técnica clásica que consiste en individualizar el conducto, la técnica de adaptación del conducto al poste y la técnica de los postes suplementarios, ¿sí? Entonces existen varias técnicas que pueden mejorar eh, el anatomizado. En este estudio que hicieron una comparación mediante análisis con microscopía de barrido, en este estudio del doctor José Cedillo, demostraron que la técnica que mejor se comporta es la individualización clásica, ¿no? Usar el poste y la resina para anatomizar el conducto. Las otras técnicas de adaptación del conducto al poste o de postes accesorios cementados directamente con un poste principal dejan líneas de cementación muy grandes e irregulares.
que van a comprometer esa estabilidad mecánica que busca la técnica. ¿Sí? Entonces, para orientarnos más hacia lo clínico, que es hacia donde quería llegar, porque de seguro voy a responder varias preguntas y van a tener algunas más. Sí, he visto que me preguntan qué adhesivo, qué resina. Les voy a dar algunas sugerencias de las que yo puedo tener a mano y que haya estudiado para hacer esta técnica. ¿Sí? Esta es una paciente que nos llega a la consulta con una prótesis definitiva, metal cerámica descementada, con un perno metálico que estaba muy corto y que se cayó con esa prótesis y con llamémoslo así, una espícula de metal en el diente 1-2, que en teoría justificaba la rehabilitación posendodóntica con metales, ¿sí? Era una situación bastante compleja, adversa. El paciente venía para que pudiéramos salvar su rehabilitación, que no era viable. Su preocupación mayor era que el día siguiente de la consulta tenía el matrimonio de la hija. Y bueno, fuera de todo ello, lo que hicimos fue una valoración de la estructura de la pieza, de entender qué tan bien estaba el tratamiento de conductos o qué tan viable era el tratamiento de conductos para rehacerlo o no. Felizmente, entre consulta con el oncista nos dijo que estaba conservada. La caída de la estructura, de los postes había sido, de los pernos metálicos había sido bastante cercana. Entonces todo eso generaba una respuesta a favor de aquello que queríamos realizar. ¿Sí? Lo que empleamos para este caso fue White Post, que es el poste que más empleamos, que tenemos más a disposición, de FGM, un sistema adhesivo de quinta generación, un acondicionador, un agente de regulación enzimática para capa híbrida en dientes tratados endodonticamente, que más adelante vamos a ver un poco más de qué viene, agentes de cementación y la resina de la misma casa comercial, ¿no? Nosotros trabajamos este caso todo con Opalis de FGM, el cemento, la resina, el ácido, el adhesivo y el agente regulador enzimático, que era clorhexidina al 2%. En aquella época, esto es un caso de hace casi 10 años, no teníamos a disposición la resina reconstructora de Muñones, que de la misma casa comercial, que se llama Olsen Core. Entonces, el trabajo que hicimos fue un poco más complejo y diferente, pero no siendo algo contraproducente. Sí, vamos a ir revisando, pero miren, por ejemplo, esta es una de las primeras alternativas que tengo, resinas como Opalis de FGM. De hecho, si quieren nombres de aquello que puedo utilizar, Opalis de FGM, Estelita Alpha de Tokuyama, son, siendo esta última mi preferencia hoy en día, New Brilliant de Coltene, también es una buena alternativa. Son resinas con características y capacidades mecánicas bastante buenas para asociarse con postes de fibra. Estelita Alpha de Tokuyama, Opalis de FGM, New Brilliant de Coltene o incluso la propia Everglow de Coltene. Son alternativas de resinas que utilizaría para técnica de anatomizado. Sobre lo mismo, alguien me puede preguntar, doctor, ¿utiliza resinas Balfil? De ser el caso, sí. Sí, también puedo utilizar resinas monoincrementales o Balfil. De las, de las que he podido trabajar, Beautiful Bulk de Shofu, eh, la resina Balfil de FGM, también son una alternativa. ¿Qué ventaja tengo en realidad? Es el manejo clínico, no genera una ventaja usar una resina sobre otra. Sobre mi condicionamiento inicial, preferiría las cuatro primeras que les dije, Opalis, perdón, en el orden. Estelita Alfa de Tokuyama, que tiene muy buena relación de carga, que se asocia bastante bien con los postes. eh, Opalis de FGM. Beautyfield de Shofu, también es una alternativa. Y las resinas de Coltene Gualene.
Ah, mm, Al final les explico un poco de algunas que sí y otras que no y por qué. Aquí están los conductos, cuando quitamos todos los restos de cemento, removemos el estilete metálico que tenía en el lateral, el conducto que estaba bastante saturado de un agente de cementación que no reconocí, era estaba bastante degradado, quebradizo. Hicimos el aislamiento absoluto modificado para empezar con el protocolo de trabajo con estos postes. Aquí quiero un dato importante, ¿sí? Cuando piensen en trabajos con postes, sí o sí, esto ya no es negociable, el poste, la marca de poste, si ustedes quieren el Y-Post de FGM o el poste que ustedes procuren, debe contar con una fresa calibrada, con una fresa de refinamiento. Esta no va a preparar el conducto, o por lo menos no va a desgastar conductos, va a ser una especie de pulido con los múltiples filos, va a afinar más la porción apical para el asentamiento del poste. Tiene una correlación exacta entre la forma y medidas de la fresa con el poste que aseguran un adecuado asentamiento, para empezar, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo con el poste más pequeño, con la fresa más pequeña del white post, que sería el white post 05, DC05, tiene un diámetro en la punta de 0,65 de milímetros y 1,4 milímetros en la porción coronal. Y esto es exactamente lo que tiene la fresa. Entonces, sí o sí debe haber una correlación y por ende existencia y manejo de un poste con su fresa calibrada. La secuencia que seguimos es bastante simple, doctores. Usamos una fresa Gates número uno, en algunos casos es muy superficial, una fresa piso número uno. Aquí está una fresa Gates para remover gutapercha. Y aquí quiero darles un dato que es importante. Les decía que los postes de fibra no requieren preparación como si fuera un perno. Es decir, si por ejemplo tengo una pieza que se obturó 20 milímetros, clásicamente asumíamos que dejábamos 4 o 5 milímetros sin apical y todo lo demás era preparación, ¿cierto? Es decir, si tenía 20 de longitud, se preparaba 16 milímetros para un poste, para un perno, para un poste no. Y menos si tiene remanente de dentina coronal, ¿no? Ese efecto ferrulo-suncho que se complementa de forma excelente con los postes friccionados mecánico, por forma mecánica y con implementación adhesiva. Entonces yo aquí no necesito, si esto mide 20, si este lateral tiene, no sé, 16, trabajarlo a 12, puedo trabajarlo a una profundidad menor, a una profundidad menor. En algunos casos, la penetración que se hace dentro del conducto es de 5 a 6 milímetros, más nada. Aquí hicimos un poco más en la penetración porque iba a ser pilares de prótesis, ¿no? Iba a tener una demanda mecánica más alta, pero no siendo una preparación en profundidad, con lo cual conservamos más tejido y reducimos riesgos de perforación. Como ven en la secuencia, usando fresas Gates, fresas pisos en la porción más superficial y siempre, no, tampoco la proporción de la columna, siempre empleando fresas calibradas, ¿no? Aquí tenemos la fresa perdón, fresa DC05, Waypost de 05. Y miren, todo el tallo tiene más o menos los 20 milímetros. Aquí estamos a la mitad. No necesitamos profundizar tanto, no es necesario. Hoy el manejo, el trabajo con postes no está orientado hacia la profundidad, sino a la retención mecánica, a la complementación con estructuras como el ferrul y a la complementación adhesiva. Lo que sí también no es negociable es cuando trabajen estas fresas.
o estas piezas con instrumental rotatorio, el no irrigarlos, siempre, sea fresa gauge, fresas piso, eh, irriguen, ya sea por medio interno, que tengan los micromotores, los contrángulos, o con agentes de refrigeración externa, porque se eleva mucho la temperatura de preparación. En promedio puede subir de 15 a 20 grados. Todo ese calor se transmite hacia el ligamento periodontal. Imagínense, si nosotros con 3 grados de fiebre entramos en colapso, ¿cómo está ese ligamento periodontal con 15 a 20 grados de elevación? Y que sobre todo el riesgo de generar necrosis al sistema periodontal es bastante alto. Entonces, miren, de 15 a 20 grados en medio de 10 a 18 grados es bastante lo que se eleva cuando somos instrumental rotatorio. Entonces se requiere refrigeración para evitar casos como el que se reporta en este caso clínico, ¿no? Donde van a hacer un injerto para cubrir un defecto óseo producido por la preparación para un poste. Se necrosó el hueso, se necrosó el sistema periodontal, se retrajo la encía y hay que hacer un injerto. Lo podemos evitar con una refrigeración adecuada. Y repito nuevamente, siempre usar un sistema de postes que tenga fresas calibradas, que son fresas inactivas. Ustedes pueden ver que no generan corte, solo una ligera tratamiento pulido hacia las partes laterales más estrechas del conducto, sin generar una pérdida significativa de tejido y que reducen mucho el riesgo de ser el caso de perforación. Estos postes, estas fresas se correlacionan con las medidas que presentan los postes que se van a emplear. Si es 0,5, tiene una correlación entre el poste y la fresa, que es importante respetar. Y como veíamos, en base a lo que les comenté de no preparar en profundidad el, el conducto, también resulta interesante no pensar en postes muy voluminosos, muy calibrosos, aunque podríamos asociarlo a mayor cantidad de fibras. En realidad el uso de postes muy finos con técnicas atomizados más que suficiente para generar una retención mecánica y fijación adhesiva, aún siendo más superficial el empotre, ¿no? No teniendo un empotre en profundidad de estos aditamentos. Aquí hacíamos las pruebas de los postes en ambos dientes que ya estaban preparados para el trabajo de anatomización y de cementado. Algo muy importante, aquí ya estaba listo, estaba confirmada la longitud que queríamos trabajar, pero les decía algo muy importante. Les mencionaba en una parte de la conferencia que la adhesión radicular es bastante demandante y poco estable. Aquí podemos trabajar mucho, ayudar mucho con la limpieza mecánica y química del conducto, como se ve en esta imagen, utilizando un cepillo interproximal y un agente de limpieza química. Esto es un cepillo interproximal con ayudín. ¿Se acuerdan cuál era el eslogan de Ayudín? Ayudín, el detergente lavaplatos. Ayudín, ayudín, a la grasa. Eso, a la grasa le pone fin. Este detergente tiene un componente que se llama laurilsulfato de sodio, que ayuda como un agente tensioactivo, pero sobre todo que elimina mucho de detritus mecánicos, gutapercha plastificada, y también elementos de preparación química, gracias a la presencia del laurilsulfato de sodio. Hay algunos otros detergentes. En este momento tenía el pasta, lo mezclé en un vasito de apio y lo llevé con un poquito de agua, con suero. Hoy utilizaría el líquido, el principio es el mismo, no tiene carga, no tiene algo extraño, es el laurisulfato de sodio que ayuda a la limpieza. Hay otros componentes, de hecho estamos
procura de analizar algunos otros componentes más nuevos de limpieza sin carga eléctrica que puedan interferir sobre la adhesión, pero de forma sencilla esto es lo que ustedes pueden hacer para limpiar o pueden utilizar algunos otros detergentes en caso que viene, tenemos algunos otros elementos que ayudan con esa limpieza, pero es fricción mecánica más un componente que nos ayude en la limpieza, ¿no? En este caso yo puedo hablar del ayudín porque tiene la presencia del lauryl sulfato de sodio y sobre todo porque ese mismo componente facilita mucho su limpieza, ¿no? Lo aplico limpio y lo puedo retirar con facilidad. Con una jeringuita de 10 o 20 de suero lo puedo retirar y el conducto queda completamente limpio. Y este es prácticamente el protocolo de tratamiento antes de hacer la anatomización y antes de hacer la adhesión en el conducto. Aquí está. Un cepillo interproximal más detergente lavaplato casero, ayudín. Este lauryl sulfato de sodio y algunos otros elementos de limpieza han sido probados y estudiados en la literatura. Lo que les comento del lauryl sulfato de sodio no es invento mío, sino que les digo dónde conseguirlo con las tres veces bueno, bonito y barato, pero siempre asociada a fricción mecánica. Doctor, ¿y si no utilizo el ayudín? Ya, vamos a contarles qué pasa. ¿Qué les llama la atención en esa imagen? ¿Qué hay aquí? Gutapercha que se quedó plastificada después de la preparación. Se quemó y se quedó dentro del conducto. Ese día estaba con las premuras de tiempo. Yo también quise dármelas de que no iba a pasar nada. Me comí el paso de la limpieza del conducto. Miren lo que sucede. Hago el anatomizado y sale el poste anatomizado más su gutapercha plastificada. Lo cual es un problema porque si lo dejo así, va a generar espacios físicos donde no se va a concretar la adhesión. De hecho, no sabría si en el conducto había más condiciones como esta. Dejando de lado la parte química, lo que les decía, el uso de algunos elementos que usamos en la endodoncia, en la medicación. Es más, aún tenemos mucho uso de cemento Grossman para obturar y el cemento Grossman tiene derivados eugenólicos que interfieren en la adhesión. Entonces, si me preguntan si sí o sí limpio el conducto, la respuesta la tienen en esta imagen. Cuando no limpian, el riesgo de dejar mecanismos de interferencia física o química es bastante alto y comprometen la resistencia adhesiva de lo que van a cementar con el poste. Y no es tan complejo. Lo limpian por unos 30 segundos con una jeringuita de 20 cc. El conducto, aspiran, secan y el conducto está limpio para empezar el protocolo de anatomizado. Para hacer la atomización es bastante sencilla. Van a colocar dentro del conducto glicerina hidrosoluble. No la glicerina mineral, no la glicerina que es oleosa, aceitosa, sino glicerina hidrosoluble. Esta glicerina también es fácil de conseguir. Pueden ir a la farmacia y conseguir esto. Geles de lubricación íntima que tienen ese principio, ¿no? Como la glicerina Caye, Love Luz, Sensitive Luz. Tienen ausencia de componentes oleosos y principalmente tienen glicerina soluble en agua. Muy bien, doctora Iris. Sí, también los geles de ecografía, ¿no? Si ustedes pueden conseguir, estos vienen en mayor cantidad. Su principio es glicerina hidrosoluble, que sale muy fácilmente con la lavada, la limpieza del conducto. Entonces, con esa glicerina hidrosoluble, aíslan el conducto para hacer el paso de anatomizado. Tengo algunas otras técnicas que utilizo. Esta es la más sencilla, la más rápida y sobre todo la más segura. O bueno, dicho de otra forma, siempre que anatomicen, busquen un medio de separación segura. No intenten anatomizar el conducto sin poner un medio de aislamiento. Por resistencia se puede quedar trabado el poste dentro del conducto, resistencia friccional. Entonces requieren algún medio de separación.
El más sencillo, repito, y fácil, la glicerina hidrosoluble. La aplican, la secan con la jeringa triple, con el aire de la jeringa triple por unos 30 segundos a 40 segundos y empiezan el proceso de anatomizado. Para ello necesitan preparar el postre y la preparación del postre es súper sencilla. Lo limpian con ácido fosfórico por un minuto. Pueden limpiarlo con ácido fosfórico o con alcohol al 70% por un minuto. Lavan, secan, aplican su sistema adhesivo bajo las indicaciones del fabricante, volatilizan el solvente y fotopolimerizan. ¿Sí? No necesitan aplicar nada adicional, no silano, porque el silano actúa sobre... Eso es otra cosa que me preguntan siempre. Si utilizo silano o no. No utilicen silano porque el silano actúa sobre la parte inorgánica, sobre la fracción inorgánica, que serían las fibras. Como veíamos al inicio, las fibras están envueltas dentro de una matriz orgánica, resina epoxídica, entonces no tiene mayor sentido. Si quisiéramos llegar a la parte inorgánica, tendríamos que arenar o utilizar ácidos fuertes como el ácido fluorhídrico, con lo cual llegamos a la fibra para poner silano, pero deterioramos la distribución y protección de las fibras porque destruimos la matriz resinosa. Entonces, no se hagan problema, es solo limpiar, lavar, secar, limpiar, porque esto estuvo en contacto con conducto cuando se probó y podrían haber quedado algún resto contaminante. Lavar, secar y fotopolimerizar, ¿no? Poner en el adhesivo, airear y fotopolimerizar. Como les decía, esto, los postes no requieren mayor aplicación de sustancias porque por defecto de fabricación sus matrices son microretentivas, entonces ayudan al atrapamiento del sistema adhesivo. Algunos usan peróxido del 22%, sí, con la misma intención, quitar la parte orgánica, la matriz, para exponer las fibras. Pero ahí hay dos problemas. Uno, que al quitar la matriz epoxídica alteran la relación de distribución de fuerzas y de integración de las fibras. Y dos, que el peróxido de hidrógeno tiene restos de oxígeno, quedan restos oxidativos que interfieren en la adhesión. Entonces, sí, al poste con peróxido de hidrógeno, con peróxido de hidrógeno para hacer, se me fue el nombre, para teñir el cabello, pueden hacer esa micro retención, pero entendiendo de que van a comprometer la estructura y el funcionamiento. El poste es súper sencillo de preparar y tiene algunos mecanismos de micro retención por defecto. Luego llevan la resina, la que les dije, Alfi, Estelita Alfa, las resinas de FGM o las de Coltene que les comenté, o podrían utilizar una resina Balfi, ¿no? Sí, usan ácido fosfórico, antes que me están preguntando aquí si me parece importante. Aquí usan ácido fosfórico, pero aquí no es para grabar ni para hacer ningún patrón retentivo. El ácido fosfórico limpia. Entonces lo dejan por un minuto y limpian. Y este es un plástico que si dejaran el ácido fosfórico un mes no le va a hacer exactamente ninguna retención. Solo es para limpieza. Por eso es que en esta primera parte pueden utilizar ácido fosfórico o alcohol al 70% por un minuto. La idea es limpiar la superficie. Es más, si le quieren dejar más limpio, hoy estamos haciendo pruebas con alcohol isopropílico, que es un excelente limpiador de superficies. Ese alcohol isopropílico es el que usan los técnicos para limpiar los celulares. Entonces esto le quita la velocidad y algún contaminante que pueda tener el poste. El uso del ácido en el poste no busca retención, solo limpieza. Luego utilizan la resina, ¿no? La llevan sobre el poste. No, en esta fase del anatomizado no se aplica más que glicerina para aislar el conducto. No voy a grabar, no voy a poner adhesivo todavía. Aquí solo aíslo el conducto, espero a que seque el medio de aislamiento, que es la glicerina hidrosoluble. Ya tengo mi poste que preparé, le coloco la resina y voy haciendo movimientos de entrada y salida, unos 3 4 veces, para que copie el interior del conducto, la forma del conducto. Luego de que tenga esa sensación de adaptación, sensación táctil, hago una preinducción de fotopolimerización, es decir, le doy luz por no más de 5 segundos. Ojo con esa parte y con ese tiempo.
Si le dan más, la resina va a estar completamente convertida y rígida, no va a salir. Si le dan más de 5 segundos, la resina va a estar totalmente polimerizada y rígida. Con ese tiempo de 5 segundos tiene un estado de transición, todavía tiene cierta flexibilidad para que lo podamos retirar del conducto. Entonces, anatomizar, completar la anatomización y la adaptación, polimerizan por 5 segundos y antes de que retiren el poste hacen una marca con un portaminas para que puedan ubicar dónde es la zona de inserción. No silenciar, no hay por qué silenciar un poste. Entonces le hacen esa marca de orientación y lo retiran. Y ya fuera de boca complementan la polimerización. ¿Sí? Unos 40 segundos. Miren, de hecho este poste fue bien generoso para salir porque tenía zonas retentivas que se aliviaron con algunos cauchitos, ¿no? Cauchitos de polirresina. Pero es eso, 5 segundos de preinducción y luego una fotopolimerización final. En el conducto, como ya hicimos el anatomizado, lo que nos queda es limpiar el medio de aislamiento, ¿no? Que es la glicerina hidrosoluble, una jeringuita de 20, van lavando, un promedio de unos 30 segundos y queda completamente limpio. Y para este caso en particular usamos un adhesivo que requería acondicionamiento ácido. Hoy ya no es tal vez el mecanismo de adhesión que empleamos, pero usamos en este caso ácido fosfórico por eh, no más de 20 segundos, un condicionamiento ácido de 15 segundos, lavado y secado, ¿no? Siempre con cánulas de aspiración y con conos de papel. Cuando hacen esta técnica, cuando hacen uso del ácido fosfórico, siempre asegúrense de que ese ácido no sea fluido, que sea tixotrópico, viscoso, como un gel, como se ve en la imagen, para que sea fácil de remover, ¿no? Aquí en la imagen he colocado uno de estos ácidos, las iniciales de mi nombre, por más de 5 minutos. El video original tiene como 5 minutos y jamás se distorsiona. Entonces, la idea de cuando empleemos un ácido es que tenga estas condiciones de tixotropía para que sean fáciles de colocar y también de remover. Otro factor clave e importante cuando usen ácidos, ácido fosfórico en el conducto es que no lo utilicen con la cánula que viene de defecto. Esta cánula está hecha para operatoria. Si lo colocamos en un conducto, dispensa inadecuado, genera burbujas de aire que no son llenadas con el ácido y genera espacios. Entonces no hay un grabado correcto. Aquí pueden utilizar agujas hipodérmicas finas, 20-22, que son más largas y que permiten dispensar a profundidad el material. La idea es que esto rebalse, ¿no? Que hay una proyección del conducto hacia afuera del ácido para garantizar el adecuado tratamiento de superficie. Y luego de ese tiempo de 15 segundos de grabado, se procedió al lavado y secado del conducto. En teoría, según Williamson y colaboradores, con 100 centímetros cúbicos de suero, es decir, 5 aplicaciones de 20 jeringas de 20, podemos garantizar la eliminación completa del ácido del conducto. Porque si queda ácido dentro del conducto, también va a ser un factor de alteración por presencia de pH ácido para que no reaccione el sistema adhesivo. Luego de este paso, utilizamos un agente regulador enzimático. Bueno, este es un proceso que se da de forma muy natural en los dientes endodonceados, la degradación de colágeno, producto de enzimas y producto de la pérdida y franco degradación de la dentina, el colágeno dentinario. Entonces aplicamos clorexidina, inyectamos clorexidina al 2% por un minuto y luego solo sacamos el exceso de contenido líquido. No se lavó la clorexidina al 2%. Esto lo hicimos porque, bueno, mediante algunas investigaciones que desarrollamos, esto lo publicamos en el año 2018, evaluamos justo la validez de este protocolo de aplicar clorexidina al 2% en la cementación antes de la aplicación del adhesivo y después del grabado ácido, y encontramos que incrementa los valores de resistencia adhesivo a largo plazo, porque este estudio lo hicimos como una simulación clínica, un proceso de modo termociclado, y mantiene la estabilidad de la capa híbrida a largo plazo.
Entonces es un paso importante cuando empleamos sistemas de acondicionamiento ácido y adhesivos regulares sin monómeros funcionales activos. Ah, tengo una pregunta que esa glicerina, voy a dejarlo para el final y vamos a aclarar esas dudas, ¿sí? Entonces, no, no se lava la clorexidina. Se deja después de grabar, lavamos, secamos, aplicamos clorexidina. Solo quito el exceso con una cánula y con conos de papel y luego aplico el sistema adhesivo. En este caso era ámbar de FGM, frotando de forma vigorosa sobre las paredes por 20 segundos, aireando, colocamos un conito de papel para que coja el excedente de adhesivo, aireamos y en este caso polimerizamos por 40 segundos con una unidad de fotopolimerización de alta intensidad. Ah, sobre el poste anatomizado, lo que vamos a hacer es limpiarlo, porque acuérdense que aquí estuvo en contacto con glicerina. Entonces lo limpiamos con, en este caso sí, solamente con ácido fosfórico, aquí ya no aplicamos alcohol. Ácido fosfórico por un minuto, lavamos y secamos y aplicamos el sistema adhesivo. Hoy podemos usar un paso intermedio que es el arenado de la superficie, esta superficie de resina, para hacerla más retentiva. Luego se lava, se limpia, se lava y se aplica el sistema adhesivo. Y posteriormente fotopolimerizamos este adhesivo para proceder a la cementación. Aquí también hay algunos cuidados que tener en cuenta. Primero, la presencia de una cánula endo adecuada para el dispensado del material. No intentemos utilizar un cemento resinoso, una platina, mezclándolo a mano, porque se generan alteraciones en su proporción y su respuesta como material es bastante deficiente. Y lo otro es que cuando se aplica un agente de cementación dual, aplico el agente, cemento el poste y dejo que actúe la fase química primero. Es decir, lo tengo sin polimerizar por lo menos unos 4 minutos. Esto para reducir tensiones de polimerización y generar, generar una mejor respuesta cuando copolimerice. En este caso era un adhesivo fotopolimerizable, era, repito, lo que teníamos en ese momento, que obtuvimos un mejor desempeño cuando se asoció con una lámpara de alta intensidad. Entendiendo que hoy tenemos mejores alternativas para hacer este proceso, pero que depende mucho del manejo del protocolo adhesivo y de fotopolimerización adecuada, y de esto, de respetar los tiempos de inducción química y luego complementación por luz de los cementos. Lo de la cánula es algo vital. Nosotros preferimos las cánulas de aplicación directa con punta endo para poder dispensar el material directamente del barrilete hacia el conducto en proporciones y condiciones óptimas. ¿Sí? Puntas endo como esta de aquí, que evitan la presencia de burbujas que también pueden comprometer la resistencia adhesiva y que evitan un dispensado inadecuado del material. Entonces, sí o sí, nuestro agente de cementación con puntas endo. Dejamos la fase química y luego hacemos la fase de fotopolimerización. Y en este caso, les decía, no teníamos un material reconstructor de muñón, así que hicimos la elaboración del muñón en dos fases. Tratamiento de la porción coronaria mediante procedimiento adhesivo y aplicación de una resina de restauración y fluida para construir el muñón, ¿no? Lo que buscábamos con la resina fluida era una adecuada adaptación con el poste y luego una
copolimerización también óptima con una resina regular de alta carga. Repito las que les dije, Estelit Alpha, Opalis, Everglow, New Brilliant y Colten. Con cualquiera de esas es una alternativa buena tanto para la anatomización como para elaborar un muñón. Aquí tenemos el mismo caso finalizado ya con los postes cementados y preparados para una prótesis provisional, por lo que comentábamos al inicio, lo cual nos da una ventaja clínica y cierta certeza o mucha certeza de estabilidad a largo plazo. ¿Ok? Este caso es un caso distinto, este es el caso clínico 2 donde vamos a ver algunas variaciones en el manejo. Entonces, una paciente que nos llega para tratamiento de conductos para referirla al endodoncista, se ve un compromiso estructural, se ve alteración de coloración, y cuando tomamos la radiografía y correlacionamos la clínica, el tratamiento más indicado es un tratamiento de conductos. Se hace un manejo previo del sustrato, ¿no? Aquí está la lesión. Se hace un manejo previo del sustrato con la intención de optimizar los procedimientos adhesivos. Antes de empezar el tratamiento y la irrigación como tal, o con la secuencia de preparación químico-mecánica del conducto, se hace un protocolo llamado sellado dentinario preendodóntico inmediato para no perder los valores de adhesión en esta dentina fresca que no ha sido contaminada. Lo asociamos con otros procedimientos como la Resin Coat Technique y la elevación del margen profundo para dejar una pieza en mejores condiciones, ¿no? Empleando, en este caso, un sistema adhesivo químico, de polimerización química, con resinas de alta carga, ¿no? Se hace el acondicionamiento, el tratamiento adhesivo, la aplicación del sistema adhesivo químico, en este caso es Palfic Universal Bond, que bueno, se aplica, se genera un frotis, evaporación del solvente y no hay necesidad de preocuparnos por la polimerización porque esto tiene una acción química. Y luego empezamos con la reconstrucción o la elevación del margen comprometido por la lesión antes de empezar la endodoncia. Aquí utilizamos una resina fluida de alta carga, el Palfic Universal Flow Medium, y una resina universal de baja viscosidad para una adecuada adaptación e integración de los márgenes de la pieza. Esto utilizamos primero el Palfic Universal Flow High y luego el Universal Medium por su alta carga y su buena adaptación y sobre todo una viscosidad adecuada para el proceso de elevación de reconstrucción de caras proximales. Y bueno, ya después de asegurar la integridad adhesiva, la estructura que va a ser viabilizada para el tratamiento de rehabilitación con postes, posteriormente se empieza el tratamiento de conductos, ¿no? El endodoncista empezó a hacer el tratamiento de conductos para luego canalizar hacia una rehabilitación con poste fibroresinoso. Aquí hay estructura que está comprometida, han visto que ha perdido la pared proximal, es una pieza que tiene como antagonista, o bueno, vamos a ver un poquito más aquí, no es una condición de estabilidad oclusal. Si este paciente tuviera estabilidad oclusal, si estuviera con pares repetibles y estables, es decir, con antagonistas, con una condición óptima de guía anterior, sin presencia de deslizamientos o interferencias, podría optar hasta, hasta por una restauración indirecta. Pero los signos de compromiso funcional, los signos de compromiso funcional, más la necesidad de requerimiento rehabilitador, nos indicaron la asociación de una incrustación con un poste de fibra para garantizar la estabilidad a largo plazo de ese tratamiento. Entendiendo, como les dije al principio, que cuando usamos un poste en estas condiciones no necesitamos empotre a profundidad. La idea de aplicar el poste y asociarlo a una restauración indirecta es la transmisión de fuerzas o el factor de apuntalamiento.
En este caso no sería viable en endocrown. Los endocrown tienen como indicación al día de hoy solo las molares. Los dientes anteriores y los premolares no están indicados para endocrown por su poca superficie de adhesión y por su menor retención mecánica y sobre todo por su funcionamiento oclusal, ¿no? Las endocrowns van bien en el sector posterior porque en funcionamiento reciben fuerzas verticales. Los dientes anteriores y premolares tienen fuerzas tangenciales de corte que terminan comprometiendo esta estructura. Como les dije, si esta pieza y si la boca en general del paciente tuviera estabilidad oclusal, le hacemos una incrustación directa, sin mayor problema, un rellenado cavitario más la incrustación. Pero al haber compromiso funcional de sobrecarga, presencia de grietas por esa sobrecarga, me resulta mucho más lógico asociar a una preparación periférica de una incrustación más un poste de fibra para ayudar con la transmisión y apuntalamiento. Lo que les decía al inicio, no todo es limitado a un tipo de tratamiento. En casos de inestabilidad oclusal podemos asociarlo. Y lo de siempre, doctores, limpieza. Miren, aquí probando, después de probar el poste, ¿qué salió? ¿Qué está en la flechita? Gutapercha. Siempre limpien, siempre limpien el conducto. Un cepillo interproximal, un agente de limpieza, en este caso, utilizábamos ya no el ayudín, sino ah, se me fue, un irrigante en base a EDTA, pero crema, ¿no? Que nos ayuda con la parte de limpieza y fricción del conducto para dejar ese conducto más viable. Al mismo proceso para la atomización, aíslan el conducto con glicerina, después de que todo quedó limpio para que no quede rezados. Preparan el poste, lo limpian con ácido fosfórico por un minuto o con alcohol al 70% por un minuto. Si es alcohol, solo secan; si es ácido, lavan y secan. Aplican adhesivo, evaporan el solvente, fotopolimerizan y aplican resina para llevar a hacer el anatomizado dentro de la cavidad. Movimientos de entrada y salida. Cuando todo queda sentado, queda correctamente establecido en la marca con la que midieron o encontraron el tamaño de preparación. Fotopolimerizan por 5 segundos. Acuérdense, no más porque se va a quedar retenido ese poste. Luego lo retiran y complementan la fotopolimerización fuera de boca. Eliminan algunas aristas que pueden generar interferencia y el poste está listo para ser limpiado, ser preparado. Yo les decía que aquí le puedo utilizar arenado, aplicar ácido para limpiar, lavar y secar y estaría listo para el proceso de cementación. En este caso, les decía que hoy preferimos utilizar adhesivos de curado químico para garantizar la adhesión al 100%. Aquí estamos empleando Palfic Universal Bond sobre el poste, es un adhesivo de curado químico, con lo cual prescindimos de el clásico sistema de fotopolimerización. Igual aplicamos en el conducto, esperamos la polimerización química y luego hacemos la cementación. En este caso empleamos este SEM de Tokuyama. En el caso del anatomizado, no les conté, utilizamos el Estelit alfa para hacer el proceso de anatomizado. Y aquí ya estamos en la parte de cementación. ¿Sí? Entonces, aquí estamos aplicando nuestro cemento que tiene una particularidad, tiene una tecnología Touch and Cure que se complementa con el adhesivo de curado químico que utilizamos. Entonces, la polimerización o la copolimerización está completamente garantizada, ¿no? Aquí aplicando en el conducto con la punta aplicadora y en el poste lo vamos a cementar.
siempre bajo presión, siempre bajo presión, eliminando los excesos. En el caso del cemento, esperamos la reacción química, como les decía, por 4 minutos y luego de esos 4 minutos hacemos la fotoinducción o la fotoactivación, unos 40 segundos por superficie libre. ¿Ok? Entonces, en realidad el proceso de rehabilitación con poste sigue siendo un tipo de alternativa viable, segura, con evidencia sobre la que podemos trabajar para el manejo de este tipo de rehabilitaciones de dientes tratados endodonticamente. Según la clasificación de Sarro, vimos la indicación óptima. Dependiendo, ¿no?, de la estabilidad oclusal, también vamos a usar postes que ayuden en el apuntalamiento, pero que en general siguen siendo una alternativa clínica de menor consumo de tiempo económico y de consumo económico, ¿no? Consumo de tiempo clínico y consumo económico. ¿Ok? Entonces, bueno, en realidad he tratado de ir lo más adecuado en el tiempo. Sé que va a haber preguntas para responder. Igual, si ustedes tienen alguna duda y más adelante quieren preguntarme y tienen algo de pena de hacerlo en vivo, aquí tienen mis redes de contacto. Ustedes me dicen que participaron del webinar de CEDIX, de la masterclass en CEDIX, escriben y yo les inmediatamente les respondo, ¿no? Y de igual forma pueden seguirme en las redes donde muestro algunos casos clínicos. Y vamos a ver. Muchísimas gracias por el tiempo. Voy a responder a las preguntas que han dejado por interno. Una Biobase no recomienda más fibras. Todas esas alternativas son propuestas con muy poca evidencia. Requieren una demanda técnica muy alta, un uso de materiales que también hace más alto el tratamiento. Podría ser una indicación, repito, requiere mucho del dominio técnico también, del uso de materiales adecuados. Si me hablan de una biobase con ribbon y fibras cortas, estamos viendo de que las fibras de polietileno como el ribbon no tienen adhesión, que pueden estar comprometidas, y sobre todo va a depender de lo que hablábamos de estabilidad oclusal. Me preguntan igual si el anatomizado perjudica la distribución de las fibras. No, porque esto ya viene contenido en la matriz resinosa. La idea es que se pueda potenciar con unas resinas que tengan una adecuada relación de carga o una proporción de carga-resina que ayuden con esa transmisión de fuerzas. Entre el color blanco y transparente, ¿cuál es mejor para el poste? Obviamente el transparente, porque ayuda mucho, por ejemplo, en el proceso de anatomizado. ¿Qué poste recomiendo? White post de FGM. Las resinas que trabajo para el anatomizado, sí se los comenté. Estelita Alfa de Tokuyama. eh, Beautiful 2 de Shofu. Opalis de FGM. Everglow de Coltene. New Brilliant de Coltene. Tipo de fractura del poste con relación a los conados en relación en diente. Bueno, los postes de fibra en condiciones muy críticas pueden desprenderse o generar una fractura amigable o favorable a nivel de tercio coronal y medio, ¿no? No terminan comprometiendo al diente. Esa es una ventaja versus los postes colados. Estos son fibra de cuarzo. Sí, me imagino que cuando hablaba de los postes de RTD, claro, hoy hablábamos mucho de postes de fibra, el tema era postes fibroresinosos. De los pocos postes de fibra de cuarzo que tienen un módulo de elasticidad, que es el asunto principal, muy similar al de la dentina, son esos postes de la marca RTD. ¿Alguna resina en especial que recomiendo? Bueno, ya se los comenté. No uso la resina Forma, no uso la resina Forma. Eh, no me gusta mucho su manipulación, su consistencia.
más aún para este proceso de anatomizado. Básicamente por ello. No digo que sea buena y mala o mala, no la he testeado ni clínica ni preclínicamente en el laboratorio. Las pocas veces que puedo interactuar con el material no me gustan ni para este proceso ni para la operatoria del día a día. Y es un punto de vista muy mío. Las resinas Balfield también las puedo emplear. Utilizo Opus Balfield de FGM o la Beauty Balf de Shofu. Generalmente las uso más en piezas con mucho compromiso estructural cuando voy a anatomizar, pero ciertamente como es un tema de manejo directo, prefiero más las resinas con alta carga, aún no siendo resinas Balfour. La preparación en relación a la proporción de la corona podría ser una alternativa. Hoy realmente cuando se habla de postes y preparación es muy poco lo que se prepara. Una de las condicionantes de la que se hablaba mucho al manejar de postes, la profundidad de preparación. Hoy se prepara muy poco. Hay algunos artículos incluso que hablan de preparaciones en dientes anteriores que penetran 5 o 6 milímetros como máximo. Entonces, que tienen algo de seguimiento que resulta en una propuesta interesante. Con el ayudín líquido podrían hacer la limpieza sin mayor problema. El sapóleo no, porque no tienes el laurisulfato de sodio. Es más abrasivo, sí, pero no tiene laurisulfato de sodio. Ese es un paso importante para remover gutapercha. Para el gel de glicerina de hidrosoluble, los geles de ecografía también sirven. Y hablamos del uso del peróxido, que sí genera un tratamiento de superficie, pero que quedan restos de oxidación que afectan al adhesivo. Siempre es mejor usar el ácido fosfórico. Me preguntan si el ácido fosfórico sí para limpiar o pueden limpiarlo inicialmente cuando es solo poste con alcohol también, alcohol del 70%. Cuando van a hacer el protocolo de anatomización en el conducto solo glicerina hidrosoluble, no ácido ni adhesivo. No necesitan silanizar el poste, por lo que les comenté, el silano se une hacia la fracción inorgánica. En realidad no se une, mejora la humectación de la fracción inorgánica. ¿No? El silano no es un agente adhesivo, es un agente de reducción de tensión superficial, con lo cual mejora la implicación de las fricciones inorgánicas. Entonces no necesitan silanizar el poste. La glicerina que se aplica sobre el poste inhibe la cápsula de oxígeno. No, les decía que aplican glicerina, esperen a que sequen. La idea de la glicerina no es generar un proceso de inhibición de capa de oxígeno, sino que sirva solo como un medio de separación. Doctor, la secuencia es el poste se lava con ácido, correcto. Se graba con ácido, se lava para limpiar. Esto se lava, perdón, se limpia el poste con ácido fosfórico por un minuto. Ponen ácido fosfórico por un minuto. Luego lavan, secan y aplican el sistema adhesivo, el que ustedes tengan, ¿no? Y para ello hay que conocer cuáles son las indicaciones, alcances y limitaciones. Y luego colocan la resina para llevar el conducto que está con glicerina y hacer la anatomización. En caso de ya la cementación, cuando hemos grabado y antes de la aplicación del adhesivo, colocamos clorexidina y no se lava, correcto, no se lava, solo se quita el contenido de humedad. Si no se usa clorexidina, bueno, en realidad lo que se ha demostrado es que pueden disminuir muy rápidamente los valores de resistencia adhesiva y podría, si no está correctamente anatomizado, generarse un desprendimiento, ¿no? Recuerden, el anatomizado le brinda una retención por fricción mecánica, con lo cual se complementa muy bien con la retención adhesiva. En su estudio, ¿en cuánto por ciento aumentó la adhesión, el uso de clorexidina? Bueno, primero hay que pensar de que hicimos una simulación de un año de funcionamiento clínico y en ese año aumentamos entre 35 a 37% de resistencia adhesiva, lo cual es significativo si partimos de que en el estudio usamos postes cementados en condiciones adversas, superficies sin ferrul y conductos amplios, ¿no? Si lo asociamos a retención mecánica, esto mejora aún más.
Ácido, lavamos, secamos, la clorexidina no se lava, ¿cierto? Y luego se aplica el adhesivo, tal cual. El adhesivo al conducto debe ser dual. Va a depender mucho del pH, qué tan ácido sea. Si tienen un adhesivo de fotopolimerización, podría ser una buena idea utilizar agentes reductores de acidez que se combina con el adhesivo para que puedan tener una reacción correcta con el agente de cementación, que es dual. Si es que fuera muy adhesivo, perdón, muy ácido el adhesivo. Pueden utilizar sales como sales de ácido sulfúrico que terminan ayudando en la polimerización. Y el conducto se prepara, luego se lava con la iodín, se lava, se seca, ¿correcto? Se pone la glicerina para el atomizado, después se lava, aplican ácido para limpiar por 15 segundos, secan, aplican la clorexidina por 1 minuto, clorexidina al 2%, quitan la humedad y luego aplican el sistema adhesivo. ¿Cómo sería un endocrano? Un endocrano está indicado principalmente para molares, ¿no? Con mucho compromiso, con compromiso medio de estructura. Podría ser de resina compuesta, siempre y cuando haya estabilidad oclusal, porque si no, la endocrano se puede desprender, se puede fracturar. Y en ese caso, volvemos a recurrir mejor a un elemento que ayude en la tensión flexión, que son los postes. Un poste y una restauración indirecta. Ahí refuerza la pieza. Una incrustación, sí. En este último caso, donde iba a hacer una restauración, una preparación, mi principal asunto es copiar el conducto y lo que quede la porción coronaria, para que sea todo un monobloque al momento de cementar. El silano no es necesario en el poste, como por lo que les comenté, no va a generar mayor reacción. Y si ustedes quieren que interactúe con la parte inorgánica, van a comprometer la estabilidad del poste. Los cementos autoadhesivos tipo LU 200 se usa para cementar. Sí, también es una alternativa más rápida y sencilla, pero que está condicionado a presencia de cantidad estructural significativa supragingivales de ferrúleo sunche de más de 2 milímetros. No es una alternativa definitiva. Si comparan con los sistemas de cementación de grabado previo o de adhesión previo, estos tienen resistencia adhesiva mucho más alta. Esta es una opción intermedia, los cementos autoadhesivos. Sí, cuando van a anatomizar y tiene paredes, a veces hay irregularidades en las paredes o en los conductos que generan retenciones. En este caso es mejor solo anatomizar la parte radicular. Sí, y es más, les decía que tenía varias formas de aislar. Una de las formas era la glicerina, otra es que utilice teflón cubriendo el poste, como si fuera una bolsita. Entonces, cuando esto copia, el teflón ya genera una superficie mecánica de bloqueo. Entonces, no copia la irregularidad y puede salir con facilidad. Es una alternativa. En molares, doctor, es recomendable los postes. ¿Cuál sería la mejor opción? En molares, con estabilidad oclusal, con presencia de piezas, con oclusión estable y sin ningún tipo de compromiso, pueden hacer, dependiendo de la cantidad de estructura, restauraciones directas, restauraciones indirectas, incrustaciones. Si hay mucho compromiso estructural, una endocorona. Solo, todo lo que le he dicho solo. Pero si hay compromiso funcional, interferencias, deslizamiento, requieren de algo que ayude con la deflexión. Entonces pueden hacer lo mismo, pero empleando los postes. No he trabajado, o es eso, he analizado mucho los sistemas de 3M en cuanto a adhesivos, en cuanto a agentes de cementación. Me gusta mucho el U 200 en algunos casos. No es mi opción número uno, prefiero más los agentes de cementación de grabado previo o de tratamiento adhesivo previo. Ivoclar. No he trabajado en el tiempo con las resinas. No es un tema de preferencia
ni de algo muy particular, doctores, sino que no he tenido material a disposición, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, el FRC Poste Plus, que es su sistema de postes, es muy bueno, pero no lo he tenido a disposición y no lo he podido ni testear en el laboratorio ni clínicamente. Sí, cuando van a grabar el conducto, si es que van a grabar el conducto, no utilicen la puntita que viene por defecto en el ácido, porque es muy corta y no va a grabar adecuadamente. Pueden cambiar esa punta, ustedes consiguen jeringas hipodérmicas, las agujitas del número 20 o 22 que son un poco intermedias, no son tan delgadas ni tan gruesas y entran bien en los conductos. Entonces, esas como son, aparte de ser delgadas, son largas. Ustedes pueden aplicar el ácido desde la base, donde está la gota percha, hacia la salida. Graban de forma homogénea, no dejan burbujas y tratan toda la superficie. Esa es la mejor opción. El cemento Olsen Core también puede ser usado, sí, también pueden utilizar un cemento tipo Core para cementar o para reconstruir muñones en algunos casos, cuando utilizan opciones directas, sobre todo sin postes. Pero me encantaría tener más tiempo, pues, pero en general los cementos Core, los cementos agentes de cementación también dependen mucho de su composición y fabricación. Hay cementos duales que son más de tendencia química, que son mejor, y otros que son más fotodependientes, lo cual compromete mucho la capacidad biomecánica de lo que usamos. En la respuesta a lo que me preguntan ahora, postes de fibra o colados, definitivamente postes de fibra. ¿Ok? Bueno, creo que no hay más preguntas, así que voy a agradecerle. Igual si tienen preguntas, ahí se les compartí mi WhatsApp, me la hacen llegar. Para mí siempre es una oportunidad más que de compartir y mostrar, es una oportunidad de compartir y hacer amistades, así que ustedes tranquilos me escriben y yo les respondo inmediatamente. Muchísimas gracias por su participación y su interés. Espero en alguna otra ocasión estar nuevamente en contacto con ustedes. Agradecerle a Dentística por la invitación, a CEDIX por la oportunidad y la invitación. Y muchísimas gracias, doctores. Doctor Fernández, agradecerle a usted por participar en este webinar. Creo que todos han disfrutado mucho de su exposición y de este tema tan importante. Y como le dijo el doctor, doctores, si tienen alguna duda, escríbanle. Estoy seguro que el doctor más que feliz va a ser de responder todas sus dudas y apoyarlos tanto en aclarar sus dudas como tal vez en la parte clínica, apoyarlos dándoles algunas indicaciones, algunos consejos. Gracias por acompañarnos esta noche y bueno, será hasta una siguiente oportunidad. Gracias doctor nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad muy pronto, estoy seguro. Que tengan un excelente inicio de semana y hasta la siguiente ocasión. Saludos, un abrazo fuerte para todos. Cuídense.